encomendamos tu palabra, que pueda tocar nuestros corazones, que seamos desafiados, Señor, y que tu iglesia pueda seguir avanzando, que podamos seguir obedeciéndote, creciendo, Señor, y que seas dándonos esa visión, Señor, que tú quieres para cada uno, para nuestras vidas, nuestras familias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, es un privilegio, una responsabilidad también muy grande estar delante de ustedes. Estuve hace 15 días y la verdad he sentido, he visto que el Señor está orando de una manera especial en este lugar. Es verdad, normalmente no digo esto, pero uno lo siente. Personas que desde afuera, personas que vienen por primera vez, hombres que se acercan y te saludan, es porque hay un buen síntoma, ¿sí? Hay algo que está el Señor haciendo entre cada uno de nosotros. Y bueno, quiero compartir una enseñanza que el Señor me ha dado a mí. Siempre pues todo viene de Él, todo lo bueno, y es con mucho cariño para cada uno de ustedes. Es el consejo que el Señor nos da en su palabra. Y voy a hablar esta mañana acerca del dinero, que es un tema controversial, un tema en el cual nosotros como familia, bueno, yo estoy casado hace 14 años, mi esposa Paula, y tengo 2 niños que han estado de por ahí, Lucas e Isaac. Ellos tienen 7 y 9 años. Yo nací en Ibagué y toda la vida crecí en Bogotá, y más o menos desde los 11 años conocí al Señor. Tengo ese privilegio y crecer en una iglesia sana. Soy un caso atípico, pues tristemente, porque hay muchas personas que no han crecido en hogares disfuncionales, alejados del Señor, pero yo desde pequeño el Señor ha rescatado, ha salvado mi vida, me ha salvado de mí mismo, de mi pecado, de perderme. Y crecí en unas iglesias sanas, equilibradas. Tuve ese privilegio. Yo creo que en la década del 90, más o menos, aquí en Colombia hubo un avivamiento. Muchas personas se acercaron al Señor, dentro de esos mi papá. Y mi papá, puedo decir ahorita que es mi mejor amigo. Él ahorita está en campamento de varones este fin de semana. Ya están con lo que llaman el nido vacío. Yo tengo una hermana y una medio hermana. Entonces, pues parte de lo que el Señor ha hablado y me ha regalado a mi vida es lo que quiero traerles esta mañana. Entonces vamos a hablar un poco acerca del dinero. Como les decía, es un poco controversial, pero siendo y todo creciendo en un hogar cristiano, he cometido muchas fallas y he aprendido del dinero, como algunos de ustedes, a los golpes, ¿no? Los números para mí son fríos. Los números no le importa, ¿sí? Si pronto no tengo plata al fin de mes y no hay plata, no hay plata. Son muy exactos, ¿sí? Hay personas que dicen que aún creen en Dios por la exactitud de las matemáticas. Entonces, bueno, la Biblia habla acerca mucho del dinero. Hay acerca de más o menos, bueno, no encontré una cifra exacta, pero son 2.350 referencias en cuanto al tema del dinero y las posesiones. Hay algunos que dicen que el Señor Jesucristo habló más acerca del dinero de que la salvación. Yo algunas escuché una enseñanza de un argentino por la BBN muy buena para jóvenes. Los argentinos son, pues me parecen muy buenos, exhortativos para los jóvenes. Y él hablaba acerca de esto, de que nosotros crecimos y que no nos enseñaron mucho acerca del dinero. Y dentro de esos estoy yo. O sea, a mí es tan importante manejar bien el dinero, pero no nos enseñaron, no nos guiaron. Entonces aprendemos de una manera ahí como se dice, a veces endeudándonos y fallando una y otra vez a través de este tema en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios es muy clara al decirnos que el dinero en sí no es malo, sirve para todo, y como ustedes saben, el amor al dinero es el problema, ¿no? Dice en 1 Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ahí está. Y también el hombre pues más rico que ha existido, más sabio, él nos dijo en Eclesiastés 10:19: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Entonces el dinero no es malo, ¿sí? El dinero sirve. En Eclesiastés 10:19. Para el mundo, bueno, el mundo es
pues, completamente diferente a lo que el Señor nos quiere decir. Y para ellos, y en este tiempo, bueno, tenemos una presión muy grande, muy fuerte. Él nos pareciera decir que el dinero es la más completa felicidad, es lo que dice el mundo, ¿no? Si tú tienes dinero, eres, mejor dicho, una persona. Y en nuestra cultura, ¿no? Una persona tiene dinero, entra a un restaurante y todo, sí, por acá, y eso para todo. Y a veces no sabemos ese dinero dónde procedió. Puede ser dinero robado, dinero de mentira, pero las personas nos impresionamos. O uno escucha conversaciones, ¿no? Personas que dicen, uy, ese señor, ¿cómo tiene? No, ese señor, usted supiera, tiene 3 casas, tiene tantos carros, tiene una empresa, y la gente se admira, ¿no? Nos vislumbramos solamente porque tiene dinero y no sabemos, ¿no? Ustedes saben que el príncipe de este mundo es Satanás y que él da el dinero a quien él quiere o le sirve. Entonces eso también es como de analizar. Bueno, en cuanto bueno, lo que vemos en la palabra, en cuanto a Israel, el trato de Dios con su pueblo era que si ellos le seguían y le obedecían, les iba a ir muy bien, y si no, ellos iban a recibir muchas consecuencias. O sea, la fórmula parecía muy sencilla según Levítico 26, eso lo podemos mirar luego, pero era si se portaban bien, Dios les iba a prosperar, les iba a bendecir. Con la iglesia, con nosotros es diferente, no es así. Y entonces, por eso lo que hablaba el hermano esta mañana, muy interesante, acerca del engaño de las riquezas, iglesias que ofrecen esto, pero el Señor ha prometido a su iglesia sustento y abrigo. Amén. Lo que nos ha prometido según 1 Timoteo 6 al 10. Yo voy a dar muchos pasajes esta mañana porque, como les decía, hay muchos pasajes que uno no cree que hablan acerca del dinero. Ahora, me parece a mí que cuando una persona llega a ser creyente o es un creyente, entra en una escuela, o entramos todos, donde la idea es poder desarrollar dependencia de Dios y desarrollar el contentamiento. Entonces es diferente, ¿no? Según Filipenses 4, 11 al 13, este sí lo voy a leer, y aquí en este nomás hay una predicación, ¿no? Solamente en esto que voy a decir, aquí ya hay una predicación, dice: no lo digo porque tenga escasez, dijo el apóstol Pablo, dijo, pues he aprendido a contentarme. Y ahí subrayamos, he aprendido. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de ese todo lo puedo en Cristo entonces es o la escasez o la abundancia, ¿no? Y Pablo dijo entonces he aprendido, lo que nos muestra que él no sabía qué era eso. Y para nosotros podemos decir que entonces aprendemos cuando no tenemos y aún cuando llegamos a tener algo. Aún saber cómo responder a la abundancia, cómo somos cuando hay mucho, ¿no? Si yo voy a un restaurante, pago una cuenta elevada, pero la comida no está tan buena, ¿no? Entonces tengo derecho a quejarme, ¿sí? Pero de pronto tengo derecho a no tengo derecho a humillar a las personas que trabajan allí. No es tan sencillo no es tan sencillo, porque a veces, ahorita voy a hablar acerca de eso, ¿no? Como la visión hacia los ricos y la visión de los ricos hacia los pobres. Entonces, también saber responder cuando no hay, ¿sí? A veces nosotros hemos tenido ese privilegio, esa oportunidad en la casa de tener crispetas, arroz y agua panela. Es el almuerzo. Y los niños, ¿qué deben hacer? Orar y dar gracias a Dios, porque esa es la provisión y eso es lo que el Señor dio para nosotros ese día, ¿no? Hemos estado en esa escuela, nosotros, Dios nos ha llamado, hemos vivido por fe, no es fácil, pero es una bendición porque también Dios muchas veces también te permite comer en un restaurante, entonces es aprender hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir. Un ejemplo, en la iglesia acá hay un hombre que tenga mucho dinero, una mujer viene a la iglesia y de pronto la iglesia le da la canastica de amor a esa persona. ¿Qué hace esa persona? La recibe. Y no dice, no hermano, no, yo tengo 3 neveras,
tengo, no, la recibe y ya Dios de pronto te dice, le dice, Señor, ¿qué hago con esto? Me lo dieron, lo sembramos en otra persona, se lo damos a otra persona. Dios nos guía, ¿no? Hay que aprender porque Dios está usando a la iglesia y a la vez está tratando el corazón de ese hombre y Él puede bendecir a otra persona. ¿Qué sale de nuestra boca y nuestro corazón cuando pasamos por el tiempo de necesidad? Ese es el desafío. Y un ejemplo precioso, ustedes saben que lo encontramos en un personaje maravilloso que Dios nos dio. Es uno de esos hombres especiales que era Job, ¿no? Y es una de esas historias que cuando fue despojado de casi todo, sus hermosos hijos, su ganado, sus pastores, bienes, sus criados, algo salió de su boca. ¿Y qué fue lo que salió de su boca? Diferente a esta suerte la mía, desgraciado el día en que él dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que Dios no se había equivocado y que lo que había hecho Dios no era sin propósito, ¿no? Voy a ver qué cara hace Job con esto. No, sino que había un propósito alto en la vida de Job, tanto que nos consuela a muchos que sufrimos el día de hoy, o personas que sufren, encontramos en él un ánimo para nosotros. El enemigo podría decirle a Job, no, mira cómo Dios le deja, cómo le abandona, él no le ama, ¿no? Podemos a veces sentir nosotros eso, ¿no? Cuando cuando la alacena está vacía en nuestra casa, ¿no? Cuando no tenemos trabajo. No es fácil, ¿no? Pero bueno. Las perspectivas, lo que decía. Entonces, el rico piensa que el pobre es pobre porque es perezoso o porque no es inteligente, o que hasta si se junta con pobres, él se puede volver como un pobre. La palabra dice otra cosa, asociados con los humildes, ¿no? El rey David, siendo rey, muchas veces Dios usó los siervos para poderlo levantar a él. Entonces, y el pobre es diferente, él piensa que el rico es orgulloso, es tacaño, ladrón, o que por ser rico él sufre, ¿sí? No, mire, no puede ni dormir pensando en las riquezas, ¿no? Y lo que no debemos es generalizar, ¿no? Dios es el que sabe y el que conoce en realidad por qué le da a este, por qué no le da al otro, y ahorita vamos a analizar eso. Entonces, yo hice un estudio, y por eso les digo que es con mucho cariño que lo comparto, del libro de Proverbios. Y en los libros de Proverbios es muy interesante porque uno se rasca la cabeza, uno se pregunta y uno dice, pero mire, de la noche a la mañana sí tiene dinero. O se pregunta uno, venga, ¿yo cómo hago para no caer en la pobreza? ¿No? A veces le da uno miedo de ser pobre. Y hay unos proverbios que nos hablan un poco acerca de eso, ¿no? Entonces, hay muchos factores y vamos a ver algunos de ellos. Esto pues yo lo puedo compartir y Susana nos ayuda el día de hoy. Hay muchos factores, pero lo que es bien importante es el manejo que le estamos dando a nuestro dinero. Entonces, la pobreza, según el libro de Proverbios, ¿por qué algunas personas son pobres, no? Entonces, no vamos a ver todo esto, pues yo lo voy a compartir con ustedes, porque son muchos los proverbios, ¿no? Pero hay algunos, como digamos el 22, 20 al 23, o el 28, 3, y 15 y 16, acerca de los gobernantes que oprimen, ¿sí? Y eso lo hemos visto en nuestra Latinoamérica, es una razón, ¿sí? Exacto, en otros países como en África, ¿sí? El problema no es que no hayan recursos, que digamos, puede haber otro millonario en Colombia, puede haberlo, ¿sí? No es que no haya plata, ¿sí? Sino que hay recursos, pero ahí es egoísmo, hay una serie de cosas en el corazón del hombre, personas que tienen y quieren más, ¿sí? Personas, bueno, el caso de Rusia, ¿no?
un país grande en extensión, de los más grandes del mundo, ¿y qué pasa? Quiere a Ucrania. Quiere a Ucrania, ¿no? Quiere un pedazo más, ¿no? No es suficiente, ¿no? No tengo un potrero suficiente para correr, sino que quiero más, este hombre. Entonces, es el corazón del hombre. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de pronto aquí rápidamente de Proverbios 28:3. Si alguien lo puede leer, pues podemos ir avanzando acá. Dice: el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Es como lluvia torrencial, mire cómo la palabra de Dios lo describe, ¿no? Que deja sin pan. Bien, también la palabra de Dios dice que por pereza, por perder tiempo, también las personas se hacen pobres. Miremos, bueno, el 6, 9 al 11. Ese es bueno, muy conocido, ¿no? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. También nos dice despreciar el consejo, por despreciar el consejo. Miremos 28-22. Voy a mover la Biblia. 28-22 dice: cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. A ver si leí bien. No, 28-22. Se apresura a ser rico. Sí, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Miremos otro de este 21:5 para que pronto quede un poquito más claro. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, alguien tiene un negocio, digamos, modesto, o una empresa pequeña, y viene una oferta, ¿no? Una oferta, viene alguien a proponerle: bueno, hay que crecer, hay que mirar. Esta persona debe analizar, ¿no? Debe orar, debe analizar muchas cosas, ¿no? Debe asesorarse, y si no, si él se apresura alocadamente, ¿no? Va a la quiebra, ¿no? Entonces es interesante, o sea, la palabra de Dios tiene mucha sabiduría en cuanto a esto. Entonces, despreciar el consejo, despreciarlo. También la presunción o la ambición, una persona presuntuosa que mantiene hablando solamente de este tema, que para esta persona lo único que existe es el dinero. Entonces va a la pobreza. Eso me parece a mí muy interesante. 12:9 dice: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Personas que se jactan pero no tienen nada, están pensando o hablando, o digamos algunos valoran a una persona solamente por lo que tiene, cómo está vestida, sus zapatos, su reloj, su carro. Hay personas que pueden tener un carro y no tienen nada más, ¿no? Un carro para mostrar, ¿no? Y están endeudados, lo están pagando, pero no tienen casa, tienen deudas. Entonces así se mueve el mundo, ¿no? Hay una apariencia, ¿no? La presunción o la ambición. Miremos otro de acá, el 22:1. Dice la palabra de Dios: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, de más estima es el buen nombre, ¿no? Ser honesto cuesta, ¿no? Cuesta. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad bueno, he escuchado a muchas personas, trabajos, están trabajando y les dicen: haga esto, ¿no? Maquille esto, ¿no? Cambie esto. Y la persona que hace, a veces no lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué recibe? O no lo ascienden, no se alinea con nosotros, entonces hay otro que se va a alinear con nosotros, entonces lo hacen a un lado. Es el mundo en que vivimos, ¿no? Y el último, que es el que nos da duro, son las deudas. 22:7. Solo hay un versículo, pero con ese tenemos: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Las deudas no son una buena idea. Eso lo hemos aprendido también como familia, ¿no? El crédito es algo que nos ata y nos esclaviza. Dice aquí: siervo del que presta. 3 razones, pero hay muchísimas, ¿no? Yo sé que ustedes, hay unos que dicen: no, yo a metros, ¿no?, de las tarjetas, de los bancos, porque han aprendido la manera. Ahorita todo es
a mí, o sea, uno es chistoso, ¿no? El mundo cómo se mueve. Yo una vez fui a Bogotá, había un carro y atrás en el vídeo le colocaron, ¿no? Bueno, dicen páguelo en el 2024, ¿no? O sea, llévelo ya y el otro año empezamos a hablar de las cuotas. O decía, crédito para reportados. O sea, usted está reportado, no importa, venga para acá. La idea es como se dice, lo endeudamos más. lo endeudamos más. O usted termina de pagar un crédito que de pronto fue un infierno para usted. ¿Y qué pasa? Aquí le tenemos el otro. ¿Sí? Ya usted terminó 12 millones y bueno, le tengo 20 más o 12 más. Bueno, es así, es un sistema. Y uno, bueno, primero, el crédito puede ser un reemplazo al Señor, ¿no? Si yo cuento con Él más que con el Señor. Esto a mí me da duro, ¿sí? Porque yo he aprendido esto, pero duro a los golpes, ¿sí? El crédito puede ser un reemplazo al Señor, ¿no? Yo cuento con Él, ¿no? Más que con el Señor. No sabes qué será del futuro, esa es la segunda razón. No sabemos qué va a pasar mañana. Digamos, hay personas que pueden decir, bueno, la empresa va bien, me va a endeudar, una máquina 100, 200, 300 millones, entra la pandemia, ¿sí? Entonces, por eso es que el Señor sí conoce, ¿no? Él sabe, ¿no? La pandemia detuvo a la aviación del mundo, la tercera industria más grande del mundo, la detuvo. Entonces hay gente que decía, no, que eso es un complot, que no sé qué, ¿usted cómo va a detener la aviación de todo el mundo? La pararon, los aviones quietos. Un avión en tierra cuesta millones, un avión en tierra inquietico, eso cuesta mucho. Entonces, no sabemos qué será el futuro y poner la confianza en las riquezas. Ponen su confianza en las riquezas y eso hay muchos versículos en la palabra. Entonces, con el primero, que puede ser más un reemplazo del Señor, es que, bueno, yo les voy a contar algo. Cuando hay personas que hablan de testimonios acerca del dar, acerca del manejo del dinero, a mí me conmovía mucho, ¿sí? Yo a veces me ponía a llorar y yo me puse a analizar, bueno, porque a mí me conmueve eso, o sea, yo por qué me conmuevo con eso. Y lo que entendí, que Dios es una persona, es que el dinero está ligado al corazón. Y ahí es parte de lo que quiero decirles en esta mañana. O sea, el manejo del dinero está ligado a tu corazón. Entonces, poner la confianza en la riqueza, ¿sí? Contar más con el crédito. No, digamos yo quiero algo, ¿sí? Quiero un pantalón, algo sencillo, ¿no? Quiero, me gusta o lo necesito. Yo lo que debo hacer, y lo aprendí de mi esposa, me dijo, órenle al Señor. Y yo decía, ay, es que yo cómo le voy a pedir al Señor un pantalón, ¿sí? Como, qué pena uno hablar con el Señor para pedirle eso, como que uno de hombre cree que no, yo puedo, o sea, yo tengo que mirar cómo hago, tengo que esforzarme, tengo que, no sé, un trabajo, madrugar más, horas extras, en fin, y me compro mi pantalón. Pero Dios quiere darte las cosas. Dios es un Dios de detalles. Entonces, una tarea, digamos, es usted necesita unas gafas, porque ya están pegadas aquí con cinta. Entonces, pídale al Señor unas gafas. Amén. Pídale, Señor, necesito unas gafas, necesito unos zapatos. Porque por eso es que todo está unido, ¿no? Es que esto es muy bonito, porque la palabra de Dios nos dice que Él promete sustento y abrigo, y Él a sus hijos los ama. Y el Señor desde el principio, desde Génesis, cuando Él creó al hombre, ¿qué hizo? Lo bendijo. Cuando hablamos de Israel, la fórmula que era sencilla: ustedes se portan bien y les va bien, ustedes van a ser cabeza, ustedes van a prestar a naciones, ustedes van a ser prósperos. Ese era el deseo de Dios, pero el pueblo, ¿qué hizo? No quiso contar con Dios. El día de hoy Israel, ¿qué hace? Israel hace alianzas como desde antes con naciones. Se ponen bravos porque Estados Unidos les vende armas a Irán, porque cuentan con Estados Unidos, pero después no cuentan con él. Y el secreto, o la solución para Israel, ¿qué es? Sencilla: confía en Dios, vuélvase a Dios. ¿Ya? Pero entonces, ¿ellos qué hacen? Las estrategias, ¿no? Las alianzas humanas. Entonces, la vida del cristiano, eso también lo aprendí, es básicamente resumiendo, a mí me gusta mucho la síntesis. La vida del cristiano básicamente es confianza. Si ustedes ven al pueblo de Israel, ¿qué tienen que hacer? Confiar. Dios, algo que me acomodé estudiando, Dios lleva a Moisés, no va a entrar a la tierra,
y le muestra la tierra, ¿no? Lo sube allá al monte y dice, mírela. Y dice, la tierra que yo les prometí era de tal río a tal lado, de este monte a este monte, y Dios le permitió ver eso a Moisés, y lo que me conmovía es decir que Dios cumplía. Amén. Iba a cumplirle esa tierra que fluye leche y miel, yo se las voy a dar, ¿sí? No porque, como él mismo lo dice, no porque ustedes sean los más obedientes, los más simpáticos, los más seguidores, sino porque esas naciones son impías, entonces yo les voy a dar esta tierra a ustedes, ¿no? Entonces las deudas no son una buena idea, es una de las artimañas del enemigo, él quiere volvernos a esclavizar. El Señor a ti te ha libertado y quiere que estés libre. Si yo ando con muchas deudas, puedo terminar aún sin hogar, ¿sí? Y esto ustedes saben que es verdad. Yo hablé una vez con una señora en un cumpleaños y me decía, yo perdí mi hogar por las deudas. A mi esposo no le gusta endeudarse y a mí sí. Entonces yo préstamo, y el día de hoy estoy más endeudada que hace años, ¿sí? Entonces las deudas, a mí me lo dijeron, uno como que no entiende. Por eso digo que uno no le hablan mucho acerca de esto, y esto es muy clave en la vida, porque el dinero tú todos los días lo manejas, todo el día. O sea, lo que uno dice, 100 pesos me hace falta para el metro, y que no puedo subir al metro. Bueno, ahorita ya hay crédito y más también para ir al metro, pero es así, es determinante, ¿no? Proverbios 27:1, ese de pronto nos ayuda también con esto, aplicándolo a esto. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla en mí, digamos, en mi hija Andrés? Es esperar. ¿Sí? No me gusta esperar porque yo quiero ya. La bicicleta la quiero ya. Quiero montar bicicleta el otro domingo, ¿sí? O el mañana festivo. Y Dios me dice, espera. Yo se la quiero regalar. La quiero coger, se la quiero dar a buen precio. Se la quiero dar mejor de la que usted espera. Pero espérese. Y Dios no me dice que yo espere por lo mismo, ay, a ver qué cara hace mi Andrés, y yo quiero verlo, a ver cómo escarba en la tierra mientras espera. No, sino porque Él es bueno, porque Él cuadra todas las cosas. Yo tengo amigos que ellos, lo mismo que les digo, un carro, si necesitan un carro, no es un lujo, es una necesidad, ustedes saben. Hermanos también, como con el carro es muy interesante, ¿no? Porque hermanos dicen, yo quiero que tú me des un carro y yo voy a llevar a los hermanos de la iglesia. Y Dios les da el carro y ¡bum! Eso se mantiene. Nada de eso. Algo que yo meditaba es un ejemplo, una familia prestante tiene un carro que Dios les dio. Hablemos de, no sé, un buen carro, ¿sí? Un carro sedán. El carro de la familia Rodríguez. El carro de la familia Rodríguez durante toda su vida le sirvió a la familia Rodríguez, nunca se varó, siempre tenía el tanque lleno. Ellos nunca tuvieron problema para gasolina, y hizo su trabajo, llevar al señor y a la señora Rodríguez a sus trabajos, a sus reuniones sociales. Interesante el carro de la familia Rodríguez. Pero hay otro carro de pronto que es un carro sencillo, un carro pequeño, que a veces tocó juntar monedas para echarle gasolina. Pero ¿qué hizo ese carro? Ese carro llevó a hermanos, llevó a misioneros, llevó al pastor, llevó a enfermos, cargó cosas para llevar para no sé, un evento. Entonces, ¿sí ven la diferencia? El mundo tiene cosas, tiene muchas cosas, pero si tú tienes algo que Dios te ha dado, debes ser un mayordomo, debes administrar eso para el Señor. Dios te lo ha dado, y es para lo que se necesite, ¿no? Nosotros estuvimos alguna vez, pues pudimos viajar fuera del país, y la esposa de un pastor le prestó a mi prima un carro para que nosotros fuéramos a la playa. Entonces me gustó mucho porque ella dijo, tranquila, o sea, ella dijo, no, gracias porque nos prestan el carro. Y dijo, tranquila, hija, es una máquina, es para eso. Entonces sí, y uno como que se aferra, ¿no? Uno dice, no, mi carro no lo presto, mi carro no, nadie me lo toca, mi carro no me lo dañan, ¿qué tal, no? No es fácil, ¿no? Pero cuando uno aprende esto, se empieza a mover en libertad, y deja que el Señor obre, ¿no? Es lícito
prestar? ¿Ayudar a alguien? Sí. Deuteronomio 23, 19. Y hay más versículos, ¿no? Pero dice 23, 19, Deuteronomio: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. O sea, que está hablando de que hay una persona que presta a otro por X o Y situación, está en necesidad, y si yo tengo la posibilidad, por eso también dice la palabra que si yo tengo el poder para hacerlo, debo ayudar al hermano y no le debo cobrar interés, ¿no? Entonces es lícito. Jesús también habló acerca de los pobres, y también en el libro de Deuteronomio habla acerca de ayudarles. Creo que más adelante yo tengo ese versículo. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de la riqueza, porque una persona se hace rica o porque tiene dinero, y también es interesante, ¿no? Primero, honran al Señor con sus bienes, Proverbios 3, 9 y 10. Si hay alguien que lo quiera leer, por favor. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una amiga que tenemos en Bogotá, Dios le proveyó un trabajo, un buen trabajo en una empresa, una multinacional, digamos. Y ella, el primer sueldo, lo dio todo de ofrenda, todo lo entregó. Y es algo normal que no se habla en nuestras iglesias. Sí, no estoy diciendo que se va a hacer eso, es la relación de ella con el Señor. Ella sintió hacer eso, y el Señor fiel, uno notaba, ¿no? Ella nos contó eso no porque todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Sino que es un ejemplo. Es un ejemplo porque quiero decir esto: cuando uno empieza a hablar del dinero y de muchos temas en la iglesia, hay muchos malos ejemplos, muchos. Entonces empiezan a hablar que el pastor que roba, que el sacerdote, que en nuestro país la corrupción. Pero algo de lo que Dios pone en mi corazón es afirmar lo bueno, afirmar. Aquí, como yo les digo, el Señor está hablando en la iglesia, y uno de los retos para cada uno de ustedes, y por eso esta enseñanza, es que debemos ir por más. Hay buenos ejemplos, o sea, hay gente que se esfuerza, o sea, hay buenas iglesias, hay buenos pastores. A mí me hablan mucho acerca de eso, ¿no? Me critican, ¿no? a la iglesia. Yo les digo: ustedes me están hablando, sí, yo sé, hay pastores que roban, está bien, pero hay misioneros que trabajan con las uñas. O sea, hay personas que tienen un corazón noble y trabajan para el Señor, y lo hacen dando todo, o sea, dan toda su vida, dan todo su corazón, y necesitan de la ayuda de otras personas. Nosotros como cultura no estamos acostumbrados a eso. No sé si porque aquí es muy difícil conseguir el dinero, pero nosotros a veces no vamos más allá, y podemos hacerlo. No depende de cuánto tengamos, sino depende de nuestro corazón. Entonces, las riquezas, unos porque honran al Señor con sus bienes, son fieles. Dos ejemplos no tan buenos, y por eso habló una señora en la iglesia carismática. Le dicen: hermana, pero usted sabe que allá roban. Digo: eso es problema de ellos, yo no sé si ellos roban o no roban, pero yo doy el dinero. ¿Y qué está haciendo ella? Ella está obedeciendo al Señor, perdón. Ella está obedeciéndole a Él. Por eso una iglesia buena es un tesoro, y también hay que apoyarlo. Es una forma de adoración al Señor. También una persona estaba mal económicamente, mal, y pide una consejería, va donde el pastor y dice, y le comenta, ¿no? Estoy mal económicamente, no me salen las cosas. Y él recibe un consejo que no esperaba, o que uno no espera recibir, y él le dice, el pastor le pregunta a él: ¿y cómo están tus ofrendas? Y fue confrontado, ¿sí? Fue confrontado, porque puede decir: no, pues que no tengo ni trabajo, o sea, no tengo nada. Pero a veces por ahí comienza el trato del Señor, la bendición del Señor. Hay un caso hay muchos casos, ustedes saben,
un hombre, creo que estaba en el África, y él decía, pero no tengo nada que dar al Señor, y le decía, pero tú puedes dar la cosecha. Y este hombre no sabía, fue orientado y empezó a sacar de su cosecha una parte y empezó a darla a la iglesia, al Señor, como así sucede en el Antiguo Testamento. Empezó a entregarlo y el testimonio cuenta que ese hombre pudo mandar a su hija a estudiar medicina. Y él empezó haciendo eso, siendo fiel al Señor, y el Señor empezó a bendecirlo para que su hija pudiera estudiar. Entonces, otra, vienen por tener, esta es muy interesante, Proverbios 31:11. Ustedes saben que habla Proverbios 31. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Al menos dos casos tengo yo. Hombres que son, digamos, tienen buen dinero, buena capacidad, y hablando con ellos me dicen, la bendición en mi vida es mi esposa. Amén. Yo mismo le digo a mi esposa, somos bendecidos mientras estemos juntos. Si estamos separados, no hay bendición. Igual sucede lo que les digo aquí en la iglesia, si hay un liderazgo que está unido, dice la palabra de Dios, eso se extiende, ¿no?, hasta el borde de las vestiduras, y allí envía Dios bendiciones. Entonces, si nosotros obedecemos, si nosotros vamos por más, Dios puede bendecir a esta iglesia y puede hacer que esta iglesia bendiga a otros lugares, a otras personas, ¿no? El límite está en nosotros, ¿no? En aferrarnos, ¿no? Dios a veces te da, tú recibes y cierras el puño, ¿no? Entonces Dios te quiere dar más, pero tú tienes el puño cerrado. Está así, ¿no? Está guardando en el bolsillo, como lo que decían del maná, ¿no? De las codornices, ¿no? Había una ración, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacían? Guardaban, ¿no? Empezaban a guardar de esas codornices, ¿y qué sucedía? Se podría, bueno, en fin, ¿no? Entonces Dios te quiere dar más, entonces usted recibe, ¿y usted qué hace? Da. Personas que oran, ¿no? Señor, yo estoy recibiendo mucho, ¿sí? ¿Por qué? Y le piden al Señor. Alguna vez Dios usó una persona, nos dio una ofrenda, yo llamé a agradecerle y me impactó su respuesta, ¿no? Hermano, muchas gracias. No, hermano, tranquilo, el Señor nos dice dónde poner el dinero. Yo decía, este hermano la tiene demasiado clara, o sea, sí, no porque me esté dando a mí, sino porque yo también tengo que aprender de eso, ¿no? Yo recibo y el Señor, hay que darle a este, hay que darle al otro, y así es, ¿no? Las riquezas duraderas son de Dios, ¿no? Según Proverbios 8:18. También dicen que son el pago de la humildad y el temor a Dios, según Proverbios 22:4. Miremos, bueno, estos dos rápidamente. Y yo calculo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo más? 8, es temprano, es domingo festivo. 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Muy bonito de parte del Señor, ¿no? 22:4. O sea, el Señor a quien quiere, Él le da. Y también 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Una de las cosas más bonitas que ustedes pueden ver es una persona que tenga una capacidad dada por Dios, dinero, y que sea humilde. Pero humilde de verdad, ¿no? Eso es algo como muy bien balanceado. Dice, y también se ve atributos que Dios da, como la fuerza y la gracia, Proverbios 11:16. Eso me parece también muy interesante. Dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Hay personas que tienen fuerzas, y yo sé, digamos, ahí es donde uno se conoce, uno conoce sus límites. Hay personas que son pujantes, que son animadas, que son, no sé, madrugan sin problema, resuelven problemas. Para una persona que tiene dinero, resuelve muchas cosas, las cosas se le facilitan. Dios ha puesto esa capacidad en esa persona, tiene esa capacidad de administrar. Otros no la tienen, ¿sí? Y por eso la vida mía no es ser rico, sino es llegar a eso, sino es ver qué Dios ha puesto en mí y poderlo explotar. Entonces, capacidades, cualidades, los administradores, algunas personas
consiguen dinero porque son metódicas, disciplinadas, porque el Señor les da. Y es así. Lo que el Señor quiere en nosotros es la mayordomía, ¿no? Es el principio que se nos enseña en la palabra de Dios, que Dios es el dueño, que nos da algunos recursos según Él dispone, los cuales debemos administrar, porque un día Él nos va a pedir cuentas. Debemos ser administradores. Debemos ser disciplinados, porque se necesita carácter para poder manejarlo. Se puede conocer el corazón de un hombre por el manejo que le da el dinero. Cuando una jovencita se quiere casar con un hombre, entonces, ¿qué sale de su boca? ¿Cómo trata a su mamá? Y cómo maneja el dinero. Cómo maneja el dinero, eso muestra el carácter de un hombre. No es fácil, no es fácil, porque es lo mismo. Si el Señor te dijera a ti, bueno, este próximo mes, bueno, te voy a dar 10 millones, no, 5 millones, ¿no? ¿Usted qué hace? ¿Qué hace si nos alegramos, no? Y bueno, ahí hay un ejemplo interesante, y una vez lo voy a poner. Una persona a mí me preguntó, había recibido una herencia. ¿Qué consejo le damos? Recibe una herencia. Mátala en Bitcoin. Entonces, primero la ofrenda al Señor, ¿no? No, pero yo que va a la ofrenda, es que eso es mucha plata. ¿Sí? 50 millones, 5 millones para la iglesia, ¿no? Ahí nos quedan más de, ¿no? 5 millones, en serio. Segundo, cómprese algo que siempre haya querido. Cuando tiene la oportunidad, ya cómprese, sí, ya, porque después no esté diciendo, esté triste, esté llorando, pues cómprese. Siempre quiso, no sé, algo que siempre haya querido. Zapatos en piel de cocodrilo. Algo que haya querido, ¿sí? Ayude a un misionero, invierta, ¿sí? Puede, y ahorre, ¿no? Sería la cuarta. El ejemplo de José, ¿no? 5 granitos, ¿no? 5 frijolitos y 15. De esos 5 coja uno y guárdelo. Eso fue lo que él hizo. Y el faraón que dijo, eso viene, o sea, ¿quién más hombre sabio que este? Dios ha puesto en él, el Señor estaba con él, ¿no? Entonces, de los 5 millones, guarde uno, ¿no? Y así va ahorrando, ¿no? Entonces, como les decía, el manejo del dinero está ligado al corazón. La verdadera riqueza, y aquí, bueno, vamos aterrizando, la verdadera riqueza según la palabra de Dios. Hemos hablado de los ricos, de los pobres, de querer tener, hemos soñado, hemos querido comprar. Bueno, la Biblia dice cuál es la verdadera riqueza y están en estos proverbios. Miremos algunos, 2:4, y es la sabiduría. Sí, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. 2:4, ¿no? 8:11 dice acerca de la sabiduría, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Qué es la sabiduría? Saber vivir, en pocas palabras. Sí, yo sé que hay más definiciones, ¿no? Es la aplicación de la palabra, ¿no? Pero sabiduría es saber vivir. Una persona puede tener dinero y no saber vivir. Puede tener dinero, como se dice, no trabajar esta vida, sino gastarse todos los días lo que ya tiene, pero no sabe vivir. Puede ser hasta vivir lejos de la gente, ¿no? También la inteligencia, según Proverbios 16:16, creo que está ahí, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pero si bien nuestra cultura nos enseña lo diferente, ¿no? Lo mejor es tener plata, hay que tener plata, hay que trabajar, hay que acumular. No, es que hay que saber para qué usted va a tener el dinero, porque Dios nos va a pedir cuentas por eso, y hay que ser muy sabios con esto.
También dice que la lengua justa, los labios del justo, los labios prudentes, para eso, o sea, eso para Dios vale. 20:15 dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. A eso tú debes aplicarte, a tu vida, exigirte, ¿no? 22:1 el buen nombre y la buena fama, la buena reputación. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Lo dijo Salomón, que llegó a tener mucho dinero. La mujer virtuosa, 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces las mujeres, ¿no? Más que lo que tengan, más que como se adornan, dice la palabra, la piedad que haya en su corazón. Eso es algo apreciable, es algo que vale. Y además de los proverbios, que ahí se los dejo, la Biblia también habla además de la fe que ustedes tienen en el Señor. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. También la piedad, volviendo a las mujeres, 1 Timoteo 6:5-6, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Algún hermano me decía a mí, es amor por lo santo, amor por Dios, por sus cosas. Eso es la piedad. Una mujer que busca con su corazón las cosas de Dios, lo busca a Él, ¿no? Eso es alguien piadoso. Acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Otra cosa que vale muchísimo, según Salmo 127, 3-5, los hijos, ¿no? El mundo, ¿qué dice? Que es un gasto, que para qué tantos hijos, hay que tener, contrario a lo que Dios dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, cosa en la cual tú te puedes gastar, desgastar, que le salgan canas, que se le doble la columna en sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es herencia de Jehová, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, lo dice el Señor, ¿no? Ahorita hay chistes, ¿no? La gente dice, ay, mírela, ya va ella con su bendición. La gente se ríe en las redes, ¿no? Su bendición, y ponen ahí. O sea, dicen, eso es una carga, ya está mal, eso se tiró la vida, ¿no? Dios dice otra cosa. Dios dijo fructificar y multiplicados. Y puede que ella tenga, sí, una vida difícil, pero debe apreciar lo que el Señor aprecia. Finalmente, debemos ser ricos para con Dios. Ustedes saben esa historia, ¿no? Dice en Lucas 12, 20 y 21, hablando acerca de el rico insensato, pero en la versión Dios habla hoy, dice el peligro de las riquezas en este pasaje, le hace ese subtítulo. Y Lucas 12, 20, si se me lo pueden colocar, Lucas 12. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios, no? Es tener a Dios como la mayor riqueza, mayor que todo en la tierra. Significa usar las cosas terrenales para mostrar cuánto usted valora a Dios, o las riquezas que Dios le da, lo que les decía, administrar. Si Dios te dio un carro, si Dios te dio una casa, si Dios te dio, ¿para qué es? ¿Con qué fin? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Señor, ¿para qué tú quieres hacer esto? Y Jesús habló mucho acerca de invertir en el reino de los cielos. Él decía que hacer tesoros en el cielo.
Y me quedé en eso, ¿no? Una vez estaba en la mañana por ahí montando bicicleta y pensaba, ¿no? Si hacer tesoros, o sea, en el cielo van a haber tesoros. Y Jesús dijo que debíamos buscarlos. Y lo que hacemos es buscarlos aquí en la tierra. Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Ahí ya hay algo interesante, ¿no? Y terminó con esto, dos cosas. Una, Jesús y el dinero. Ustedes piensan, creo que el Imperio Romano fue el que, pues de los primeros, no sé si fue el primero, yo traté de buscarlo, el que creó la moneda, ¿sí? Acuñar monedas y todo esto, fue de los primeros, ¿no? Y Jesús vivió en ese medio. ¿Y cómo Jesús se vio afectado por eso? Y usted analiza los versículos en los cuales Jesús tuvo contacto con el dinero. Y uno de ellos fue cuando él vio que estaban echando el dinero en el arca de las ofrendas. Y cuando le hicieron la pregunta para tentarle, y cuando él dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que yo quiero decir es que el Señor Jesús no se vio afectado por eso. Jesús no se levantaba así como una mañana y dice, uy, la bolsa cayó, el dólar está subiendo, está disparado. Jesús no tenía nada que ver con eso, su vida estaba ajena a todo eso, ¿no? También el estatero, cuando vinieron por el impuesto y él le dijo a Pedro, vaya, una situación muy, o sea, no normal, ¿no? Vaya al mar, no sé, pesque, va a encontrar un pescado, ahí va a encontrar un estatero y vaya y pague el impuesto por usted y por mí. Es algo como muy, muy raro, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el dinero con él? Y cómo también nosotros a veces vivimos muy ligados a él, pero el Señor no fue así. Entonces quiero finalmente desafiarles, como les decía, como iglesia, que el Señor está orando, que Dios bendiga a esta iglesia, y es en cuanto a esto, ¿no? El dinero está ligado al corazón y Dios nos anima a que nosotros le demos a Él. Es un acto de adoración, no es a una persona, sino que a través del dinero, de cómo yo administro el dinero, es que es mi vida, ¿sí? Yo trabajo y traigo parte de eso y se lo entrego al Señor. Hay una película que es de 1993, no sé si alguno de ustedes la ha visto, que es La lista de Schindler, algo así se pronuncia, porque eso creo que es alemán. Tiene una duración de 3 horas 15 minutos, ganó 34 premios, entre ellos 7 Óscares. Y habla de un empresario alemán, Oskar Schindler, miembro del partido nazi, que pone en marcha un elaborado, costoso y arriesgado plan para salvar a más de 1000 judíos del Holocausto. Había otros directores que se les había hablado acerca del proyecto, pero no se atrevían a dar el paso. Se le ofreció a varios que lo rechazaron, entre ellos Martin Scorsese, que dijo que no era judío y no podía acometer semejante labor. También Roman Polanski, que vivió el Holocausto en su carne y no se sentía preparado todavía. Polanski alabó el filme y posteriormente realizó El pianista. Tras el rodaje, Spielberg llegaba a casa moralmente destrozado. Se implicaba personalmente en la historia y no podía dormir. Y para poder conseguir dormir, recurrió a un amigo, a Robin Williams, que durante el rodaje tuvo la misión de hacerlo desconectar. Vamos a ver el final. Y teniendo en mente esto, quisiera orar leyendo 2 versículos de la palabra de Dios. Hemos escrito una carta, tratando de explicarlo todo, en caso de que sea capturado. La firmamos todos. Gracias.
Es hebreo, viene del Talmud y dice: aquel que salva una vida salva al mundo entero. Podría haber salvado más. No sé si tan siquiera... Yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más... Despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto. Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo. 2 personas. Ese oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2. Una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice. Podemos ponernos en pie. Dice Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 24:10-12: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Señor, como iglesia estamos en esta mañana delante de ti, reconociendo que tú diste lo mejor del cielo a tu Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, para que nosotros como iglesia podamos tener una visión elevada en cuanto a la salvación. Oramos por ese grupo que los sábados evangeliza aquí en la iglesia. Oramos para poderles ayudar, apoyar, aún apoyar en oración si no podemos venir. Señor, te doy gracias por la manera en que has obrado aquí en la iglesia. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a levantar la mirada por encima del sistema, a tener una mirada más alta, Señor, a mirar y considerar tu obra, Señor. Que sea lo que más disfrutemos, lo que más nos cause gozo, Señor, en lo cual nosotros nos desgastemos e invirtamos nuestra vida y nuestros recursos, Señor. Amén. Como decíamos, el manejo del dinero está ligado al corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciar al otro, y no queremos menospreciarte a ti, Señor, que has dado tanto para nosotros. Obra, por favor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos, Señor,
podamos ir como iglesia. Que no nos quedemos acá, Señor, sino que podamos ir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.